la Fundación de Educación Ambiental y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables presentan Un hombre preocupado. Sonaban los tambores metálicos y el contagioso ritmo del calipso invadía el ambiente. Estaba en Guayana y la música me introducía directamente en su tradición y su folclore. Nuestros antepasados vinieron de las Antillas a trabajar las minas de oro, cuando aquella fiebre del oro. Y trajeron los tambores, que eran algo ritual para ellos. Cuando venían de su trabajo, si pasaban un buen momento, tocaban un tambor lento. Y si habían pasado un momento alegre, en la misma forma. Lloraban, se puede decir, a golpe tambor casi. Y de allí nació el calipso del Callao. Eso es algo neto de los mineros y madamas. Los mineros que trabajan en la mina, que se calzan botas altas de goma, casco, lámparas, en aquel tiempo lámparas de carburo, y las madamas, que es ese traje que yo le enseñé allí en esa foto, que eran trajes largos, como todas las Antillas, pañoleta en la cabeza y en el cuello cuando era de gala. El bloque de diagrama que usted ve aquí en la pizarra corresponde a la representación gráfica en 3 dimensiones del cuerpo Mocupia y la Beta Colombia, que son actualmente explotadas por la compañía de minería general de Venezuela llamada Minerley, y que tiene sus oficinas aquí en el Callao. Se explotan aquí diariamente 700 toneladas que son sacadas del nivel 1, nivel 2 y posiblemente en un futuro del nivel 4. Este yacimiento en sí es muy rico. Yo diría que es uno de los más ricos de Sudamérica en cuanto a la calidad del tenor, ya que cada tonelada uno puede obtener 12 a 14 gramos de tenor por tonelada, lo que arroja unos 7 kilos de oro diarios que pueden ser extraídos en condiciones óptimas de operación, y que al mes podrían obtenerse 210 kilos. Según la geografía, Guayana abarca casi la mitad del territorio nacional. El área es una de las regiones administrativas de nuestro país y está integrada por el Estado Bolívar, el Territorio Federal Amazonas y el Territorio Federal Delta Amacuro. Es en Guayana donde los ríos turbulentos, las lluvias torrenciales y las selvas impenetrables contrastan con las ondulantes sabanas y majestuosos tepuis. También fue en Bolívar, concretamente en la llamada Angostura, donde Simón Bolívar comenzó la reconquista del territorio en manos de los españoles y que condujo a la independencia de Venezuela. Ese pasado lo podemos ver todavía en el centro histórico de Ciudad Bolívar, una de las reliquias de la Venezuela colonial. Fue en Guayana donde se originó la leyenda de El Dorado. Ella atrajo a aventureros, exploradores y colonizadores, quienes arribaron a esas tierras en busca de oro, piedras preciosas y otros productos valiosos. En aquellas latitudes sentí la inmensidad del lugar. La naturaleza está presente con toda su fuerza y su máximo esplendor. Aquellas singulares riquezas naturales y escénicas, así como su importancia ecológica, fueron las principales causas que motivaron la protección de aquellas áreas. Fue la lucha por la preservación del patrimonio natural inviolable, tanto para las presentes como futuras generaciones de venezolanos. Del reconocimiento de estos valores, surgió la idea de transformar una gran parte de esta región en un parque nacional. Este es el que conocemos con el nombre de Canaima, que es el mayor y uno de los más sobresalientes del sistema de parques nacionales de Venezuela. De estas áreas verdes se destacan la cuenca del río Carrao, las cabeceras del río Caroní,
el escenario de la Sierra de Lema, el nacimiento del río Cuyuní y las inmensas llanuras ondulantes cubiertas de hierba que configuran la singular Gran Sabana. Es en Canaima donde se destacan además los abundantes y variados recursos hidráulicos generados dentro de la tercera cuenca hidrográfica del país, la del río Caroní, cuyas aguas alimentan el mayor lago artificial, el embalse de Guri, presa Raúl Leone. Además, estas aguas dinamizan el gran complejo industrial de Ciudad Guayana, asiento de la industria siderúrgica nacional. Cuando visitaba aquellos fascinantes lugares y paisajes, recordé un dato que no querría dejar de comentar. La región de Guayana es tan extensa que sin incluir la Guayana Esequiba, su territorio es mayor que el conjunto que formarían países como Alemania, Bélgica y Holanda. En el norte, abarcando cerca de una quinta parte del área guayanesa, hay numerosas sierras, colinas y llanuras. Entre las sierras están las de Imataca y las de Nuria. En el primer ejemplo, hay que señalar que se trata de una zona muy rica en mineral de hierro. También es una de las principales reservas forestales del país, al lado de la reserva forestal del río Caura, que dicho sea de paso, es el río que presenta mayor potencial hidroeléctrico en Venezuela, después del río Caroní. Tanto en el centro como en el sur de Guayana, el relieve está formado principalmente por tierras altas, cimas planas y laderas muy escarpadas. Las mayores reciben el nombre de mesetas y las de menor tamaño, mesas o tepuis. Con este nombre se les conoce desde tiempos inmemoriales, y fueron los indígenas de la región quienes así les llamaron. La gran área de tepuis y mesetas se llama generalmente macizo de Guayana. Hay aquí extensas zonas elevadas como la Gran Sabana, el monte Roraima, la Sierra Pacaraima y el Aullantepuy, entre muchos otros. La majestuosidad imponente de todo aquel territorio me hacía pensar indefectiblemente en las variedades de la flora y la fauna que ese tesoro natural encierra. En este sentido, más del 50% del territorio nacional está cubierto por bosques vírgenes en grandes áreas y por amplias sabanas que, como las de Guayana, el hombre apenas ha perturbado. En la flora venezolana hay predominancia de las selvas y bosques, entendiéndose estos como una comunidad de plantas y animales en la que los árboles son los miembros más desarrollados y prominentes. La mayor área de selva lluviosa se extiende por el territorio federal Amazonas y el sur de Guayana. Esta selva constituye la formación vegetal que corresponde a los climas siempre cálidos y húmedos. En estas regiones, la temperatura media anual oscila de 12 a 24 grados y las precipitaciones promedian anualmente más de 2.000 milímetros. La estructura vegetal en la selva lluviosa está constituida por árboles gigantescos cuyas copas forman un dosel, plantas trepadoras entre las cuales hay una variedad de tipo leñoso, un sotobosque o arbustos menores que se hallan debajo de los grandes árboles. Entre ellos hay una variedad impresionante de orquídeas, algunas incluso ignoradas por la ciencia. Es interesante saber que en el caso de los árboles de gran altura, estos poseen raíces poco profundas y se sostienen gracias a grandes contrafuertes y espolones, para contrarrestar el exceso de humedad. Sus hojas son abundantes y de gran tamaño. También sus primeras ramas nacen a gran altura del suelo, a veces a más de 30 metros. Cuando estuve cerca de los tepuis, observé las características de su vegetación y comprobé que en esta zona se presentan los bosques nublados. Este ejemplo de vegetación no es única de Guayana. También se reproduce en los Andes y en la cordillera de la costa. Los árboles del bosque nublado tienen hojas anchas perennes y alcanzan grandes dimensiones.
Junto a ellos hay abundantes orquídeas y palmeras enanas. También en Guayana aparece en su parte norte el bosque deciduo, ejemplo de vegetación que he podido observar en muchos otros rincones de Venezuela. Es evidentemente la formación forestal más extendida del país. Los bosques deciduos son designados así porque cada año durante la estación seca pierden sus hojas. Sus árboles desarrollan hasta 40 metros de altura y es normal también encontrar junto a ellos variedades de orquídeas y de lianas. Seguí adelante en aquel territorio fabuloso, de leyendas y fantasía. Acorde con él, el impetuoso río. Ni Colón, ni Llanes Pinzón, ni Diego de Ordaz pudieron saber de dónde venía el Orinoco. Los españoles comprendieron su importancia y allí están, testigos mudos, los castillos de Guayana. Torres vigilantes del río y sitio de indudable interés turístico para quienes quieran conocer nuestros valores históricos y arquitectónicos. No hace muchos años que se supo que el Orinoco nace humildemente con sus primeros brotes de agua allá por los flancos del Cerro Delgado Chalbó, y que a medida que se alarga por sus 2.200 kilómetros, se va haciendo imponente y majestuoso. Allí está, es el Orinoco con sus grandes afluentes Caroní, Caura, Ventuari, Sipapo, Suapure, Cuchivero y Aro. Un torrente de agua y vida. El indio Guarauno lo llamó Huirinoco, que quiere decir lugar donde se navega, y también donde se pesca, y donde se meten los bongos y curiaras que trasladan el precario comercio de la comunidad. Ya era tarde, y la noche caía sobre el territorio. El río parecía un remanso. Ministerio de Ambiente, Arte, Trabajo, más de Mesera. Para el año 1936 fundaron esta misión de Cabanayeme. Pero antes aquí había una churrata que era de 4, 5, 6 casitas, ¿no? Aquí en esta parte donde está la misión. Ahora, la primera misión lo tenían en Luepa, eso que llaman Luepa. Allí era primeramente la misión, pero después lo trasladaron para acá. Entonces, aquí los misioneros empezaron con el trabajo de esta casa que ahora ustedes ven, que es de piedra, ¿no? Entonces la idea fueron de los misioneros, hacer las casas de piedra. Y el trabajo se hizo a mano indígena. O sea que los misioneros enseñaron a los indígenas y ellos hasta ahora ya saben la profesión esa de la albañilería. Mientras recorría algunos de estos parajes, había podido notar, desde lejos por supuesto, algunos animales que habitan la región. Evidentemente la fauna de Guayana es amplia y variada. El mono araña, la pereza, la danta, el váquiro, los osos melero y hormiguero y el tigre. En la selva guayanesa viven aves vistosas como el tucán y los papagayos. Mientras que en los ríos existen numerosas variedades de peces, algunos temibles como el caribe y otros notables como una de las variedades de anguila eléctrica, el temblador, capaz de producir una descarga de electricidad que inmoviliza a sus enemigos. También en los ríos conviven reptiles como la anaconda o la culebra de agua y caimanes y babas. Y ya para entrar en la parte final de mi recorrido por la región de Guayana, quise tener en cuenta otros aspectos importantes. Por ejemplo, agricultura y cría. Esto me llevó a observar que los suelos de la región no son generalmente muy fértiles. La riqueza minera y la escasa población no favorecen la agricultura. Entre los principales cultivos guayaneses figuran la yuca, el maíz, arroz, caraotas, plátano y algodón. También se cultiva en menor medida café y ciertas frutas como guayaba, lechosa y mango.
Desde hace algunos años, la cría del ganado vacuno ha prosperado lentamente. En este sentido, vale la pena recalcar que algunos especialistas han opinado que hay que ser cautelosos en la introducción de ganadería en la región, muy particularmente dentro del territorio federal Amazonas, ya que al realizar esto en un área donde nunca se ha explotado el ganado, es necesario tomar en cuenta muchos factores de tipo patológico en las especies que se introducen. El aspecto más importante de Guayana es la industria y la minería. Los depósitos de hierro y bauxita figuran entre los mayores del mundo. Y las grandes centrales hidroeléctricas de Macagua y Guri proveen la energía necesaria para las industrias. Es en el estado Bolívar donde se halla el mayor centro industrial básico del país, Ciudad Guayana, donde se localiza la siderúrgica del Orinoco y las fábricas de aluminio, que representan la segunda fuente de divisas de Venezuela. Ciudad Guayana es el único intento serio de desconcentración urbana iniciado en el país y con todas sus fallas ha permitido dinamizar el área que estaba totalmente al margen del desarrollo nacional. Es en esta ciudad donde se están gestando los problemas ambientales de contaminación más serios de Venezuela. Afortunadamente, las mayores industrias son del Estado, lo que permitirá introducir los correctivos necesarios. Con relación a las vías de comunicación, se podría decir que las carreteras modernas son escasas en Guayana. Todavía se utiliza con regularidad la vía fluvial. Es a través de ella por donde se efectúa el transporte del mineral de hierro mediante un canal de navegación que permite que los barcos lleguen hasta Ciudad Guayana. Más arriba, el río Orinoco y sus otros afluentes han sido hasta el momento poco aprovechados y mantienen un tráfico más escaso, aunque sirven a las necesidades domésticas de la región. Sin embargo, se han construido numerosas vías de penetración para alcanzar las fronteras venezolanas. Entre estas, la más importante es la que llega hasta Santa Elena de Guairén, en la frontera con Brasil. Esta región se encuentra limitada al este con el territorio Esequibo y tiene por tanto un valor geoestratégico muy alto. El desarrollo y el poblamiento de la región de Guayana son básicos para la consolidación de la soberanía de Venezuela. Este es el mundo fascinante de la Guayana. Como dice Charles Brewer en su libro Venezuela, el mundo perdido. Una formación geológica que se estima como la más vieja del país. Esta masa forma parte del escudo guayanés, es decir, uno de los núcleos originales de la tierra firme en Sudamérica. Guayana, el mundo perdido.